Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón preferido para enteraros de todo, todito, todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y sobre todo, lo que concierne a nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo explosivo, un auténtico notición que sé que estabais esperando como agua de mayo. Si lo habéis adivinado por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de nuestra querida Eda y Serkan, de la pareja que nos robó el corazón y que, aunque nos lo rompió un poquito después, sigue siendo tema de conversación y de esperanza para muchísimos de nosotros. Hoy no venimos con rumores vagos o especulaciones sin fundamento. No. Hoy traemos información jugosa, datos concretos y algunas pistas que, si las juntamos, nos hacen pensar que quizá, solo quizá, la llama entre Hande y Kerem no se ha apagado del todo. Prepárense porque vamos a analizar cada movimiento, cada gesto, cada interacción, para intentar descifrar el enigma que rodea a esta pareja que nos tiene a todos en vilo. Antes de empezar a desgranar toda esta información, quiero recordaros que este canal vive gracias a vuestro apoyo. Así que si sois tan fans de Hande y Kerem como yo, si os gusta estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, no dudéis en suscribiros. Es gratis y me ayudáis un montón a seguir creando contenido como este. Además, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontraréis la información más fresca y jugosa. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Bueno, como sabéis, la ruptura de Hande y Kerem fue un jarro de agua fría para todos los que creímos en su historia de amor. Durante el rodaje de Senkalkam, la química entre ellos era innegable. Era palpable, se podía sentir a través de la pantalla. Y cuando confirmaron su relación, el mundo entero celebró que Eda y Serkan habían traspasado la ficción para convertirse en realidad. Viajes, declaraciones de amor, fotos juntos, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias en sus proyectos de futuro. Lo cierto es que de un día para otro, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque a pesar de la ruptura, los fans nunca se rindieron. Siempre ha habido un halo de esperanza, una sensación de que entre ellos quedaba algo pendiente. Y sinceramente yo también lo creo. Porque hay ciertas cosas que no se pueden fingir, y la conexión que había entre Hande y Kerem era demasiado fuerte como para desaparecer de la noche a la mañana. En los últimos meses, hemos visto varios indicios que alimentan esta esperanza. Pequeñas coincidencias, gestos sutiles, interacciones en redes sociales que, aunque puedan parecer insignificantes, para los que seguimos de cerca esta historia, tienen un significado muy especial. Empecemos por las redes sociales. Como sabéis, Hande y Kerem se siguen mutuamente en Instagram. Esto en sí mismo no significa nada, porque muchas exparejas mantienen el contacto en redes sociales. Pero lo interesante es que a pesar de la ruptura, nunca han dejado de seguirse. Y no solo eso, sino que en ocasiones han dado me gusta a publicaciones del otro o incluso han dejado comentarios sutiles. Por ejemplo, hace unas semanas, Hande publicó una foto en la que aparecía disfrutando de un viaje a Italia. Una foto preciosa, en la que se la veía radiante. Pues bien, Kerem le dio me gusta a esa foto. Y no solo eso, sino que también comentó con un emoji de un corazón blanco. Un gesto simple, pero que generó un revuelo enorme entre los fans. ¿Por qué? ¿Por qué Kerem iba a comentar la foto de su exnovia con un corazón? ¿Acaso es solo un gesto de amistad, o hay algo más detrás? Otro ejemplo. Hace unos días, Kerem publicó una foto en la que aparecía tocando la guitarra. Una foto muy personal, en la que se le veía concentrado y disfrutando de la música. Pues bien, Hande le dio me gusta a esa foto, y además comentó con un emoji de una nota musical. De nuevo un gesto sutil, pero que no pasó desapercibido para nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Hande iba a comentar la foto de su exnovio con una nota musical? ¿Acaso es una forma de demostrarle su apoyo, o hay algo más detrás? Además de las interacciones en redes sociales, también hemos visto otras coincidencias que llaman la atención. Por ejemplo, hace unos meses, Hande y Kerem coincidieron en un evento en Estambul. No se les vio juntos ni se cruzaron en público, pero el hecho de que ambos asistieran al mismo evento ya generó rumores de un posible reencuentro.
Y no solo eso, sino que según algunas fuentes, Ande y Kerem han estado en contacto en privado. Al parecer han hablado por teléfono, han intercambiado mensajes y, incluso, se han reunido en secreto. No hay pruebas concretas de esto, pero los rumores son cada vez más fuertes. Pero la bomba, la noticia que realmente nos ha hecho saltar de alegría, es la siguiente: según fuentes muy cercanas a la pareja, Ande y Kerem estarían planeando un nuevo proyecto juntos. Sí, habéis oído bien. Al parecer, estarían negociando su participación en una nueva serie de televisión. No se sabe mucho sobre este proyecto. Se dice que sería una comedia romántica similar a Senkalkam, pero con una trama diferente. Lo que sí se sabe es que Ande y Kerem estarían muy interesados en volver a trabajar juntos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? ¿Por qué Ande y Kerem querrían volver a trabajar juntos después de la ruptura? ¿Acaso es solo por motivos profesionales, o hay algo más detrás? Yo creo que hay algo más. Creo que Ande y Kerem se echan de menos. Creo que a pesar de la ruptura, siguen sintiendo algo el uno por el otro. Y creo que este nuevo proyecto podría ser la oportunidad perfecta para que se reconcilien. Imaginen la situación. Ande y Kerem trabajando juntos, compartiendo tiempo, recordando los buenos momentos, la llama del amor podría reavivarse fácilmente. Y sinceramente yo creo que eso es lo que todos queremos. Pero como siempre, hay que ser cautelosos. No podemos dar nada por sentado. Los rumores son solo rumores y las coincidencias pueden ser solo eso, coincidencias. Pero en este caso creo que hay demasiadas señales que apuntan a una posible reconciliación. Además, hay que tener en cuenta la opinión de los fans. Ande y Kerem saben lo mucho que los queremos ver juntos de nuevo. Saben lo importante que fue su relación para nosotros. Y creo que eso también influye en su decisión. Por supuesto, la decisión final es suya. Son ellos los que tienen que decidir qué quieren hacer con sus vidas. Pero desde aquí les enviamos todo nuestro apoyo y les animamos a seguir su corazón. Si sienten que tienen que estar juntos, que no tengan miedo de intentarlo de nuevo. Y ahora, vamos a analizar un poco más a fondo algunos de los indicios que hemos mencionado. Empecemos por las interacciones en redes sociales. Como ya hemos dicho, Ande y Kerem se siguen mutuamente en Instagram y en ocasiones, han dado me gusta a publicaciones del otro o incluso han dejado comentarios sutiles. Pero lo interesante es que estos gestos no son aleatorios. Parecen estar calculados, como si quisieran enviar un mensaje a sus fans. Por ejemplo, el emoji del corazón blanco que Kerem le puso a Ande en su foto de Italia. ¿Por qué un corazón blanco? ¿Acaso es un símbolo de pureza, de inocencia, de un nuevo comienzo? Y el emoji de la nota musical que Ande le puso a Kerem en su foto tocando la guitarra. ¿Por qué una nota musical? ¿Acaso es una forma de decirle que su música la inspira, que su arte la conmueve? Son gestos sutiles, pero que dicen mucho. Y creo que Ande y Kerem lo saben. Saben que cada uno de sus movimientos es analizado al detalle por sus fans. Y saben que estos gestos alimentan la esperanza de una posible reconciliación. En cuanto a la coincidencia en el evento en Estambul, también creo que es significativa. No creo que fuera una simple casualidad. Creo que ambos sabían que iban a estar en el mismo evento, y que, de alguna manera, querían verse. Y aunque no se cruzaron en público, el hecho de que ambos estuvieran allí ya es importante. Demuestra que a pesar de la ruptura, siguen manteniendo un cierto contacto, una cierta conexión. Y por supuesto, la noticia del nuevo proyecto juntos es la más importante de todas. Si Ande y Kerem realmente están negociando su participación en una nueva serie de televisión, eso significa que están dispuestos a dar una segunda oportunidad a su relación. Porque trabajar juntos después de la ruptura no es fácil. Requiere mucha madurez, mucha confianza y muchas ganas de que las cosas funcionen. Y creo que Ande y Kerem tienen todo eso. Además, hay que tener en cuenta el éxito que tuvo Senkalkam. La serie fue un fenómeno mundial y catapultó a Ande y Kerem a la fama internacional. Y creo que ambos son conscientes de que volver a trabajar juntos podría ser un gran éxito. Pero más allá del éxito profesional, creo que lo más importante es la oportunidad de reconciliarse. Trabajar juntos, compartir tiempo, recordar los buenos momentos, todo eso podría reavivar la llama del amor.
Y sinceramente yo creo que eso es lo que todos queremos. Queremos ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Queremos que Eda y Serkan vuelvan a ser felices. Pero como ya he dicho, hay que ser cautelosos. No podemos dar nada por sentado. Los rumores son solo rumores y las coincidencias pueden ser solo eso, coincidencias. Pero en este caso creo que hay demasiadas señales que apuntan a una posible reconciliación. Y creo que tenemos motivos para ser optimistas. Así que, fans de Ande y Kerem, mantengamos la esperanza. Sigamos apoyando a nuestros ídolos, sigamos creyendo en el amor. Y esperemos que pronto tengamos buenas noticias que celebrar. Y ahora, antes de terminar el vídeo, quiero daros un consejo. No os dejéis llevar por los rumores y las especulaciones. No creáis todo lo que leéis en Internet. Informaos bien, contrastad la información y sobre todo confiad en vuestro instinto. Y por supuesto, respetad la privacidad de Ande y Kerem. Ellos son personas como nosotros, y tienen derecho a vivir su vida como quieran. No les presionemos, no les exijamos nada. Dejemos que tomen sus propias decisiones. Y sobre todo, disfrutad del momento. Disfrutad de su talento, disfrutad de su belleza, disfrutad de su trabajo. Y esperemos que pronto los podamos ver juntos de nuevo. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Como siempre he intentado ofreceros la información más completa y veraz posible. En resumen, hemos hablado de los rumores de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos analizado los indicios que alimentan esta esperanza, y hemos dado nuestra opinión al respecto. Hemos visto que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen manteniendo un cierto contacto, que se siguen mutuamente en Instagram, que han dado me gusta a publicaciones del otro, y que incluso han dejado comentarios sutiles. También hemos hablado de la coincidencia en el evento en Estambul, y de la noticia del posible nuevo proyecto juntos. Y hemos dicho que aunque hay que ser cautelosos, creo que hay demasiadas señales que apuntan a una posible reconciliación. Así que, fans de Hande y Kerem, mantengamos la esperanza. Y ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? Y por supuesto, no olvidéis darle me gusta al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudáis un montón. Y nada más por hoy. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor. Y que vivan Hande y Kerem. Hasta la próxima. No se olviden, el chisme siempre está a la vuelta de la esquina, y aquí serán los primeros en saberlo. Adiós.